Bienvenidos una vez más y hoy vamos a mirar parte 2 de la Edad Media. Vamos a mirar a los reyes. Aquí está la pregunta esencial. ¿Cómo empezó a crecer el poder de los reyes durante la Edad Media? Vamos a empezar esto con la historia de Carlomagno. Carlomagno se empezó a convertir en un rey muy poderoso, y la manera que hizo esto fue el hecho de que él mató a cualquier persona que no se convertía en cristianos. Su meta era construir un nuevo imperio romano basado en el cristianismo. Entonces él conquistaba a diferentes ciudades, diferentes pueblos, y básicamente lo que hacía es forzaba a las personas ahí a convertirse a cristianos. Si tú decidías no convertirte en cristiano, te cortaban la cabeza. Si tú no seguías las reglas de ser un cristiano, si no te bautizabas, por ejemplo, te cortaban la cabeza. Entonces, en una ocasión, cortaron tantas cabezas en un pueblo que el río de ese pueblo literalmente estaba completamente rojo de tanta sangre. Como Carlomagno se empezó a ser un rey tan poderoso, tuvo algo de competición con el Papa a ver quién iba a ser el más importante, el más poderoso en Europa. Ambos querían ser la persona más poderosa. Pero interesantemente, en una ocasión, el Papa Leo lo invitó a Carlomagno a venir a su iglesia. Sin decirle a él, le llamó hacia el frente, sin decirle antes de que esto iba a suceder, y básicamente lo coronó a él como el emperador, el nuevo emperador romano. Ahora, eso es interesante por el hecho de que el Papa le dio esta corona. Entonces la interpretación puede ser aquí de que el Papa le estaba dando este poder al rey Carlomagno. Entonces fue una estrategia bastante interesante para el Papa para acertar su dominio sobre Europa medieval. Esto convirtió a Carlomagno como el primer emperador romano desde la caída de Roma. Ahora, obviamente no era como que de la nada ahora iban a haber acueductos y coliseos y los soldados romanos. No. Nomás era el nombre que revivió, según eso, el imperio romano. Y al paso de que iba Carlomagno, tal vez sí iba a poder competir con el poder que había tenido el imperio romano. Carlomagno era un individuo muy enamorado. Por ejemplo, después de casarse, después de solamente un año, él decidió divorciarse con esa reina y casarse con una niña de 13 años. Bastante asqueroso, ¿verdad? Ahora, esa familia de esa primera reina se enojó tanto. She got so salty about it, que empezó toda una guerra por el hecho de que Carlomagno se había divorciado con ella. Carlomagno hizo muchas cosas buenas. Por ejemplo, él construyó nuevas escuelas, aunque interesantemente él no sabía ni leer ni escribir. Pero el problema con Carlomagno fue el hecho de que él tuvo varios hijos y tuvo que dividir su imperio entre sus hijos. Entonces esa unidad que había sido creada empezó a desaparecer un poco por el hecho de que ahora habían diferentes reinos en el imperio que había construido Carlomagno. Y para hacer las cosas peor, llegaron unos bárbaros del norte llamados los vikingos. Ahora, estos vikingos les importaba mucho la fuerza física. Incluso si había un bebé, un niño que se enfermaba mucho y era visto como débil, lo tiraban al océano, al pobre niño o bebé. Incluso también los dejaban solos en el bosque para que se murieran estos vikingos débiles. El entorno frío, ¿verdad? Ellos venían del norte, de lugares como Suecia y Dinamarca, lugares donde hacía muchísimo frío, donde hay muchísimo hielo, donde es muy difícil tratar de sobrevivir en este entorno. Es muy difícil crecer comida en estos lugares, no hay abundancia de comida. Entonces ese entorno fuerte los hizo a los vikingos personas bastante fuertes. Es como, por ejemplo, boxeadores. Típicamente no escuchas de boxeadores que vienen de lugares como boxeador de Beverly Hills, ¿verdad? No, porque Beverly Hills es un lugar de ricos, y típicamente los ricos que viven en una manera muy fácil no son muy fuertes mental y físicamente, así como personas que viven en los barrios de Los Ángeles o los barrios de New York o que de Tijuana. Ese entorno difícil, esa vida dura hace a estos boxeadores más fuertes y más dispuestos a arriesgar su cuerpo en peleas de boxeo. Lo mismo con los vikingos. Ese entorno difícil
los hizo a personas más fuertes. Ahora, algo interesante es que muchos historiadores ahora creen que los vikingos fueron los primeros europeos a llegar a las Américas y no Cristóbal Colón. Ahora, otra cosa interesante es el hecho de que si un rey vikingo moría, típicamente su funeral involucraba a ser puesto en un barco vikingo, como el que miran aquí. Le ponían ahí toda su ropa, sus animales preferidos, sus joyas preferidas, a veces hasta sus novias o su esposa, y básicamente quemaban todo el barco con las personas, animales y todo lo que estaba ahí acompañándolo a su siguiente vida, a Valhalla, como le llamaban, que era básicamente como el cielo para ellos. That's really fire, right? Definitely fire. Los vikingos arruinaron esta unidad que Carlomagno había construido. Típicamente ellos venían a Europa medieval, al ex imperio de Carlomagno, y básicamente atacaban a lugares como iglesias, y la razón es porque eran bastante indefensas de estos lugares, y estas iglesias también tenían cosas de valor, ¿okay? They had a lot of booty. Ahora, los vikingos atacaban de manera de sorpresa, derribaban rápidamente sus barcos, salían, atacaban, agarraban lo que podían y se iban una vez más en sus barcos. Rápidamente esto empezó a meterle mucho miedo a las personas de Europa medieval. Un ataque vikingo podría llegar en cualquier momento, y esto llevó a una época de oscuridad. Toda esa grandeza, todo ese avance que había sido creado por Carlomagno empezó a desaparecer. Ahora vamos a mirar el rey Henry y su pelea con el Papa Gregorio. Ahora, uno de los hijos de Carlomagno fue el rey Henry. Ahora, él tuvo un argumento con el Papa Gregory por el hecho de que quién debería de tener autoridad sobre quién va a elegir a los líderes de la iglesia en el reino del rey Henry. El rey Henry creía que como él es el rey en su reino, obviamente, él creía que él tenía la autoridad de decidir quiénes van a ser los líderes en su reino. Pero el Papa creía lo opuesto. Él decía, como él es el Papa y el líder de toda la iglesia católica, que él debería decidir quién van a ser los líderes en todas las iglesias de Europa. Entonces, este argumento llevó al hecho de que el Papa Gregorio excomulgó, básicamente sacó de la iglesia al rey Henry, y ahora el rey Henry no pudiera entrar, no podría ser parte de la iglesia católica, y eso básicamente quería decir de que él se iba a ir al infierno. Ahora recuerden, en esta época la mayoría de la gente, incluyendo el rey Henry, creían que la iglesia controlaba quién iba al cielo y quién no. Entonces esto le metió mucho miedo al rey Henry. Incluso después de días el rey Henry se arrepintió de esto y básicamente fue al palacio del Papa, y por 3 días, en medio de muchísimo frío, con lágrimas en sus ojos, le pedía perdón al Papa, y por 3 días el Papa lo rechazó. Dijo, no voy a hablar contigo, hasta que finalmente, después de 3 días, el Papa dijo, bueno, está bien, ya puede ser parte una vez más de la iglesia católica. Pero eso demostró cuánto poder tenía el Papa, que literalmente tenía uno de los reyes más poderosos de Europa begging for forgiveness al Papa Gregorio. Esto demostró el poder que tenía el Papa, una posición que se iba a convertir en la más poderosa en toda Europa medieval. Pero por ahora vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.